fue de todo ese tesoro maravilloso, todo ese tesoro maravilloso se abrió pues como al mundo entero y se ve pues, las grandezas de admirar de esta congregación. Hay muchas cosas de admirar. Una de las cosas de admirar de esta consagración, de verdad, que es este cuarto voto del que ustedes en este momento están hablando, pero que hace parte de su congregación, porque de esto hablaba la Madre Berenice. Cuando la Madre Berenice funda su congregación y la lleva adelante, tiene en mente este voto de hostia, porque ella misma lo hace y sabe que eso a ella le ayuda a santificarse y hacer esa obra tan grande que hoy en día todos nos admiramos de cómo la Madre en su momento, con los recursos que tenía, logró hacer tanto. Eh, pero también es eso, es por la configuración plena con el Señor. Por eso es de admirar en su comunidad este voto de hostia. Alguna vez la madre, ya el año pasado, madre, ¿cierto? También me había invitado y creo que era otro grupo, también habíamos hablado, o a este mismo grupo habíamos hablado del voto de hostia. Por eso, en esa vez yo me refería a la parte bíblica, desde la carta a los romanos, de ser hostia viva. Recuerdo que también me refería a la parte de los padres de la iglesia, y entonces a San Ignacio de Antioquía, que él iba a ser martirizado y él decía que quería ser hostia, que quería ser que su cuerpo fuera trigo y que su molino fueran los dientes de las fieras para convertirse en la hostia del Señor. Y hablamos, bueno, de muchas cosas allí en ese tiempo. Eh, pues hoy no quiero decir lo mismo, ¿no? Entonces quiero decir, frente al voto de hostia, pues otras dos cosas. Y eso es lo que les propongo, es una reflexión sencilla frente al admirable voto de hostia que ustedes tienen en la iglesia y sí, son simplemente dos reflexiones sencillas. La primera de ellas es precisamente frente a este voto como un cuarto voto. Eso es lo primero como hay que mirar, porque de una u otra forma ustedes ya, toda la congregación, al profesar, profesa como todos los que pertenecen a la vida consagrada, profesan en los votos de pobreza, castidad y obediencia. Dentro de la tradición de la iglesia, los votos son la promesa solemne que yo le hago a Dios. Eso es un voto. La promesa solemne que yo le hago a Dios, y si se la hago a Dios, pues no puedo hacerle una promesa de una tontería. Yo a Dios le tengo que prometer una cosa importante. Y aquello que Él me da la capacidad y yo le prometo que es algo importante, es ser cada vez más como Él. Porque los votos, la pobreza, la castidad y la obediencia, en el fondo es un configurarme mucho más con Él. Yo tengo que cada vez parecerme más a Jesús, ser tan cercano a nuestro Señor Jesucristo que se vea Él, no que me vea yo. Y hay muchas cosas en mi vida cristiana que me van acercando a Dios, a que se vea Él y no que me vea yo. Hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar directamente a eso. Desde el bautismo, el asumir la vida cristiana, el acercarme a la liturgia, el llamarme cristiano e intentar vivir como cristiano, los sacramentos, que por un lado son un don para mí, para acompañar mi vida, y por otro lado cada vez me asemejan más a Cristo. Eh, todo en mi vida cristiana me acerca a Cristo. ¿Qué son los carismas en la iglesia? Los carismas también es una dimensión de Cristo, porque cada carisma es una de las dimensiones de Jesucristo. Cada carisma es eso, una de las dimensiones de Jesucristo. Entonces hay comunidades que el carisma es la educación, Jesús instruía, Jesús también cuidaba a los enfermos, hay comunidades cuyo carisma es atender a los enfermos. Jesús se acercaba a los niños, hay comunidades que instruyen a los niños, cuidan a los niños, cuidan a los jóvenes. Jesús se acercaba a los pecadores, hay comunidades que hablan de misericordia y van a todos los lugares a llevar el evangelio, porque Jesús predicaba el evangelio de pueblo en pueblo. O sea, todo lo que hacía Jesús
podemos decir que cada carisma es una dimensión de algo que hacía Jesús, de algo que hacía Jesús. Estamos comprometidos en hacer cada vez más lo que hace Jesús, de vivir más cada vez lo que vive Jesús, perfectamente. El carisma es incluso una forma de mostrar más a Jesús. Si a eso le sumamos el hecho de los votos, como decíamos, un voto es una promesa solemne que yo le hago al Señor. ¿Y promesa de qué? De ser más como Él. Los consejos evangélicos en el fondo son ser como Jesús. Jesús no le pedía en el evangelio a la gente que lo escuchaba cosas que él ya no estuviera haciendo. Cuando Jesús dice pongan la otra mejilla, es que ya él la ha puesto y la va a poner. Cuando Jesús dice que entreguen el manto y la túnica, es que él también la entrega. Cuando Jesús dice que si le piden caminar una milla, camine dos, es que él ya lo hace. Jesús no le pide a la gente cosas que él no haya hecho. Por eso los consejos evangélicos en el fondo son acercarme más a Jesús y ser más como Jesús. Consejos evangélicos hay muchísimos, pero los tres principales que nos recoge la tradición son que Cristo era casto, que Cristo era pobre, que Cristo era obediente. Casto porque su amor no se limitaba a una pareja, no se limitaba a un grupo familiar, su amor era mucho más amplio y su amor nos abarcaba a todos. Y la castidad es un amor que abarca a todos. Cristo, pudiendo nacer donde fuera, nació en una familia pobre, vivió de una forma pobre, predicó entre los pobres, habló de la bienaventuranza de la pobreza, murió pobre. Cristo fue pobre. Por eso la pobreza es ser más como Cristo pobre. Y la obediencia. Cristo, desde el momento mismo de la encarnación, lo que está haciendo es la voluntad del Padre. Y hasta el final, con todo lo que tiene que ser, un Dios que se hace hombre, un grande que se limita, un todopoderoso que se hace niño y que camina y que sabe que va a tener enemigos y que se entrega a esos enemigos y que todo es por la salvación del hombre, haciendo la voluntad del Padre, obediente hasta el final, haciendo la voluntad del Padre y obediente hasta el final. La obediencia es eso, la obediencia es eso, ponerme como Cristo en la línea de la voluntad del Padre. Esa es la obediencia. Los consejos evangélicos son eso, son directamente eso, parecerme más a Jesús. Pero hay muchísimas formas de parecerse cada vez más a Jesús. Dentro de los votos que tradicionalmente hace la vida consagrada, algunas familias religiosas, algunas comunidades religiosas, no todas, porque lo común a la vida consagrada es seguir los tres consejos evangélicos, ser casto, pobre y obediente como Cristo. Tanto es que la consagración directamente es esa. Algunas comunidades religiosas han visto que para vivir verdaderamente y más a profundidad su carisma, ven la necesidad de unir espiritualmente un cuarto voto. Los votos, más allá de estos tres votos de los consejos evangélicos, los votos, los cuartos votos, son muy antiguos en la iglesia. Como les digo, muy pocas comunidades lo tienen. Es más, las que lo han tenido tradicionalmente eran las órdenes religiosas. Antes del siglo XVI solo existían órdenes religiosas. Después del siglo XVI se ve la posibilidad de que además de las grandes órdenes religiosas, también haya comunidades más pequeñas que se van a llamar congregaciones. Incluso había una distinción entre las órdenes y las congregaciones antes del Concilio Vaticano II en sus mismos votos. Los votos que hacían las órdenes se les llamaba votos solemnes. Los votos que hacían las congregaciones eran votos temporales y votos perpetuos. En las órdenes religiosas no se hacían votos temporales, se hacía de una vez un voto para siempre. Las congregaciones religiosas
cuando empezaron con esos nombres de congregación religiosa, empezaron a aparecer y primero, antes de hacer el voto perpetuo, hacían los votos temporales y luego hacían el voto perpetuo. Entonces, a las grandes órdenes sus votos eran solemnes, las congregaciones sus votos eran votos temporales o luego votos perpetuos. Y había muchas diferenciaciones entre ellos. Después del Concilio Vaticano II, lo que son hoy órdenes y congregaciones es la misma realidad. Anteriormente había diferencia. Hoy, entre órdenes y congregaciones, la realidad es directamente la misma. Una de las cosas que vivían las órdenes, algunas órdenes que no vivían las congregaciones, era hacer un voto de más, un cuarto voto. Esos cuartos votos lo que implicaban era vivir a profundidad el carisma, porque tengo un carisma para asemejarme a Cristo y hago unos votos, pero para perfeccionar ese carisma se hacía un cuarto voto. Se hacía, el cuarto voto siempre habla, es más del carisma. El cuarto voto siempre habla, es más del carisma. Los tres primeros votos tradicionales hablan de la configuración con Cristo, casto, pobre y obediente. Pero el cuarto voto va a la profundización del carisma. Los benedictinos, por ejemplo, los cartujos, ellos hacían y hacen todavía un cuarto voto de estabilidad. Hoy en día, luego del Vaticano II, también se vio que las congregaciones de clausura, no solo las órdenes, sino congregaciones de clausura, hacían también ese cuarto voto de estabilidad, de que para llevar una vida contemplativa iban a ser estables en un monasterio. Por eso, mientras las congregaciones de vida activa movían los religiosos de casa a casa, de país a país, los contemplativos, para dedicarse a buscar al Señor y no buscar otra cosa, para vivir plenamente esa consagración, para configurarse plenamente con Cristo en su cotidianidad, en la contemplación de Dios en la cotidianidad, hacían un cuarto voto de estabilidad, de que no se iban a mover de su monasterio, de que no iban a pedir cambio para otro monasterio, que en el monasterio que entraban, que ahí directamente iban a morir. Y así es, los monasterios de clausura incluso siempre han tenido dentro sus propios cementerios. Después del Concilio Vaticano II, dentro de muchas congregaciones de clausura, se ha relajado un poco ese cuarto voto de estabilidad, hasta el punto de que hoy en día, una cosa que era impensable antes del concilio, hoy en día una monja o un monje de clausura, por una circunstancia particular, es enviado a otro monasterio o puede irse a otro monasterio, puede pedir cambio de monasterio y demás. Pero todavía existe dentro de ellos el cuarto voto, voto de estabilidad. Los hospitalarios, la orden hospitalaria hacía un cuarto voto de servir siempre y plenamente a los enfermos, de ayudar y acudir a los enfermos. Ese es su carisma y hacían un cuarto voto referido directamente a su carisma. Lo mismo los mercedarios, en estos días que estamos recordando a Nuestra Señora de las Mercedes. La orden de los mercedarios nació para intentar salvar personas de la esclavitud. Después se dedicó a acompañar personas en las cárceles. Cuando la esclavitud fue abolida en gran parte del mundo, pues ya no estaban buscando cautivos, esclavos, entonces se dedicaron mucho a las cárceles y al acompañamiento con las familias, pero desde el inicio y hoy en día con más fuerza, hacen el cuarto voto de servir a los cautivos, de buscar a los cautivos, porque el carisma con el tiempo se va difuminando. Vea que hoy en día las congregaciones hablan, nuestro carisma es muy amplio, nuestro carisma es muy amplio es porque hay muchas salidas por ahí. Entonces, les pongo un ejemplo de una comunidad, las hermanas de la presentación, el carisma fundacional que hace Maripuz Pan,
con las hermanas de la presentación, muy cercanas a ustedes porque la madre Berenice fue de la presentación, es la educación con las niñas pobres. Ese es el carisma fundacional. Si hoy vamos a mirar cuál es el carisma de la presentación, después de haber pasado que un capítulo y no sé qué y no sé cuánto, ya dicen que su carisma es muy amplio, que es servir a Jesucristo vivo en el mundo, no sé qué, especialmente en el mundo de la educación y el cuidado, y es porque ya también se dedican a hospitales, a otro tipo de cosas, que no es el original de su carisma, no es el original de su carisma. Por eso, estos cuartos votos, a los mercedarios, el cuarto voto les sirvió para acordarse de qué es lo fundacional de ellos, servir a los cautivos, porque en esas crecidas nos vamos poniendo que para un lado y para otro. Yo entré a una comunidad, mi carisma es atender a los jóvenes, entré a una comunidad para atender a los jóvenes, pero estoy en un momento donde la comunidad ya dice que el carisma es muy amplio y que también atendamos a los viejitos y que también tengamos colegios y que también vayamos a misión al Orinoco y que también hagamos un montón de cosas. Y entonces yo que sentí el carisma y me dejé llenar del amor del carisma, de la atención plenamente a los jóvenes, pues me toca verme enfrentado a muchas otras cosas. Por eso los mercedarios, por ejemplo, hacen obligatoriamente este cuarto voto, que les recuerda siempre, primero que todo, la atención a los cautivos. Los jesuitas también hacen un cuarto voto. El cuarto voto de los jesuitas no lo hacen todos. El cuarto voto de los jesuitas es el voto de la obediencia plena al Papa en motivo de acción evangelizadora, en motivo pastoral. O sea, en las cosas normales, pues todos tenemos que obedecer al Papa, es obvio, pero el Papa como tal no se mete en la vida propia de una congregación. Sin embargo, los jesuitas, desde San Ignacio de Loyola, tienen el cuarto voto de ir a presentarse al Papa y que sea el Papa el que los designe para la misión y el apostolado que los necesite. El Papa puede pedir, mover, entregar acciones y demás y cosas a los jesuitas, principalmente que han hecho este voto. San Ignacio de Loyola con sus primeros compañeros lo hizo. El ideal de San Ignacio de Loyola era consagrarse al Señor, presentarse al Papa y que el Papa los mandara a misión, donde fuera. Por eso cuando hacen sus votos, lo hacen plenamente y le hacen un voto de obediencia plena al Papa donde los mande. Tanto que Ignacio de Loyola siempre, y él mismo escribe, se vuelve esclavo de su voto, porque nunca, el Papa a él nunca lo mandó a misión. Ignacio de Loyola siempre quiso, después de su conversión, de escuchar la vida de esos santos misioneros en lugares recónditos, él quiso y se vio llamado a irse por todo el mundo a ser misionero. Él se vio llamado a irse por todo el mundo a ser misionero, Ignacio de Loyola. Y logra antojar a otros de ser misioneros así. Ese es su primer grupo. Y van y se presentan al Papa y el Papa los acepta y los manda bien lejos, pero a él no. Justo él, que fue el que quiso, el que se sintió llamado, el que antojó a los otros para esto, a él no, porque el Papa le dijo, es algo que veo que tiene futuro, mientras ellos están allá, alguien se tiene que quedar aquí siendo peso de los que van y vienen, atrayendo más gente, formando más gente y demás. Entonces, Ignacio de Loyola no pudo ser ese gran evangelizador ese gran evangelizador lejos, porque él fue un gran evangelizador desde allí. Por algo, la Compañía de Jesús creció de esa forma exorbitante. San Francisco Javier, uno de sus primeros compañeros, vivió todo lo que Ignacio Loyola quiso. Fue a la India, fue a Japón, estuvo en las islas de Japón, llegó hasta la China. Las cartas de San Francisco Javier a Ignacio de Antioquía son muy dicientes porque dice incluso es que ya hasta me duele la mano de bautizar tanta gente y darle la bendición a tanta gente. Es que desde la mañana me están buscando para esto. Yo me imagino a un Ignacio Loyola escuchando eso, diciendo es que eso era lo que yo quería, eso era lo que yo quería, lo está viviendo es Francisco Javier.
Por eso él decía que fue esclavo de ese voto, porque al Papa se le presentó y le dijo obediencia plena a él para el apostolado que lo tenga. Y si era para el apostolado que lo tenga, es para el apostolado que lo tenga. Por las normas de la Iglesia, el Papa apoya, da las grandes líneas y apoya las órdenes y las congregaciones, pero como les digo, no se mete directamente en la vida común de las comunidades, sino que antes las apoya. Y el Papa busca que cada congregación y que cada religioso viva plenamente aquello que tiene que vivir. Por eso, si el Papa le pide a una religiosa de clausura que vaya a misión, pues la religiosa de clausura para el y dice, ay, no, su santidad, no. Es que mi carisma y mi consagración es para ser de clausura. Si el Papa le pide no sé, a alguien con un carisma de la atención a los jóvenes que se encargues de atender viejitos, pues la persona puede alzar la mano y decir no. Y el Papa, que tiene el compromiso de velar porque la persona viva plenamente su carisma, pues siempre lo va a respetar. Con los jesuitas, en este cuarto voto que hay, es que ellos se ponen a la plena disposición del Papa para el apostolado que sea, para el apostolado que sea. Hay grandes apostolados que los jesuitas hacen y es porque los papas en el tiempo se los han entregado. Nosotros hoy identificamos a los jesuitas sobre todo por la educación, pero los jesuitas, la Compañía de Jesús, ideada por Ignacio de Loyola, era una comunidad misionera y su carisma es la misión, donde fuera. El Papa en algún momento le entregó la educación de Roma y el colegio romano fue el gran colegio para educar personas allá, jóvenes, luego niños, y le fue entregando obras educativas. Y hoy nosotros vemos gran parte de lo que hacen los jesuitas, lo vemos es en el mundo educativo. Hubo algunos papas que les entregaron una acción social en algunos países. Entonces, los jesuitas también tienen muy fuerte en ciertas acciones sociales en ciertos lugares. Eh, Juan Pablo II les pidió especialmente cierto trabajo en algunos lugares con culturas y hoy en día son muy fuertes ellos con eso. Y es eso, se disponen a ello. El cuarto voto de los jesuitas no era para todos, incluso hoy en día casi todos lo toman, pero oficialmente todavía no es para todos. Y los jesuitas en el tiempo dividían la comunidad entre quienes se preparaban para hacer el cuarto voto y quienes no. Incluso el cuarto voto no lo hacían al mismo tiempo de su profesión religiosa, sino que luego se preparaban para ese cuarto voto. A los que hacían el cuarto voto eran los que enviaban a misiones lejos y demás. Los que no hacían el cuarto voto los dejaban en los lugares donde se formaron y ellos les decían que iban a ser coadjutores. Algunos se ordenaban, otros no se ordenaban y los dejaban era para las obras que tenían en el lugar donde ellos habían entrado. Pero los misioneros, los que enviaban a otros sitios, a estas grandes cosas, pues eran los que hacían ese cuarto voto. Dentro de ellos, los jesuitas tienen la costumbre de que ellos, el superior general es vitalicio. Madre, usted no es vitalicia, porque si no, se imagina. Una carga de esas para toda la vida es imposible, uno que descansar. Pero los jesuitas no, el cargo de superior general es vitalicio, vitalicio. En el tiempo fueron cediendo a que el superior general, cuando se viera muy enfermo, pudiera renunciar. Y los últimos superiores generales han renunciado, unos cuando ya se han visto enfermos, otros cuando ya se ven cansados. Pero en el fondo era para siempre. Solo podía llegar a ser general aquel que había hecho un cuarto voto. Solo podían ser superiores los que habían hecho un cuarto voto. ¿Cuál era la lógica? De que si el cuarto voto es para llevar el carisma a la última exigencia del carisma, una configuración plena con el carisma, pues se necesitaba que los superiores, de los que llevaran adelante la comunidad, el superior general, locales, provinciales o demás, hubieran hecho ese voto y se hubieran configurado plenamente
con esa opción, con el carisma, ¿no? Los salesianos también, Juan Bosco habló de hacer un cuarto voto, y el cuarto voto era de la educación a los jóvenes, y ellos directamente lo han cumplido. Ellos lo hacen en su profesión religiosa. Mm, Ellos directamente lo han cumplido porque son muy dedicados principalmente a la tarea de la educación de los jóvenes. La Madre Teresa, no hablando de órdenes, sino de congregaciones, la Madre Teresa, cuando se ideó su comunidad, tanto de los hermanos como las hermanas de la caridad, les pone también un cuarto voto y es de servir a los más pobres, a los más pobres. Una cosa es servir a los pobres, otra es servir a los más pobres, y ellos lo hacen. Donde están los hermanos y las hermanas de la caridad, viven entre los más pobres, y si se les está volviendo muy lleno el lugar, van y buscan una periferia, eh, porque esa es su configuración plena con el carisma. ¿A qué he llegado con esto? Es que esos cuartos votos lo que hacen es llevar el carisma hasta sus últimas consecuencias, configurarse plenamente en el carisma con Jesucristo. La Madre Berenice habla de un cuarto voto, habla del voto de hostia. Y esos cuartos votos en la iglesia, si lo que hacen es configurarnos plenamente con Cristo a través del carisma, llevar hasta las últimas consecuencias el carisma, pues directamente eso es lo que hace también este voto de hostia, porque se inscribe en la tradición de estos cuartos votos en órdenes y en congregaciones religiosas. La madre definitivamente, bueno, ella no tuvo que hacer cuarto voto en la presentación, ella no tuvo que hacer cuarto voto en la presentación, pero ella sabía de esto, era una mujer muy instruida y sabía de esto, no solo al contacto con las comunidades y órdenes religiosas, sino en el conocimiento que ella tenía en sus lecturas y en el conocimiento de la iglesia. Se ve llevada, se ve motivada directamente por el Espíritu Santo a hacerlo ella, a hacerlo ella. Porque lo que logro yo ver en lo que se puede escribir de esto es que ella no le impone a los otros una carga, sino que ella primero lo hace, primero lo vive y luego lo propone a su comunidad. Porque ella sabe que es posible, sabe que es posible y sabe que su configuración plena en el carisma que el Espíritu Santo le da tiene que ser a partir de esto. Y por eso lo hace y lo vive y se lo propone a sus hermanas, se lo propone a sus hermanas. Entonces, lo primero sería esto. Yo dije que dos cosas. La primera sería esta, de que directamente el cuarto voto del cual ustedes hablan, y para eso es esta formación, el voto de hostia se inscribe en la tradición de la iglesia. Y el sentido de los cuartos votos es configurarse directa y plenamente hasta el fondo con un carisma, con el carisma que el Espíritu Santo les ha dado. Es algo que está en la línea propia de la iglesia. No todas las comunidades lo tienen, por eso este es un tesoro, este es un tesoro. Y así como la gente habla de los jesuitas y de los cartujos, no sé qué, por esos votos, también seguro que de ustedes se puede difundir muchísimo más ese conocimiento de hasta dónde son capaces de llegar, porque hacen un cuarto voto que hasta donde sé era común en la historia de la comunidad y que luego, por A, B o C, cosas que saben más ustedes que yo, pasó a no ser obligatorio. Es también una cosa que es posible. Estos cuartos votos en algunas órdenes son obligatorios, en otras órdenes no son obligatorias, son para unos sí y otros no, teniendo en cuenta que en esas órdenes quienes no asumen esos cuartos votos no son tenidos en cuenta para ciertos cargos dentro de la comunidad, ciertos cargos que implican que la persona esté totalmente configurada en el carisma que el Señor le da. Eh, por eso fue posible de que algo que nació con ustedes,
ese cuarto voto en el tiempo fuera así voluntario. Y nosotros como buenos colombianos, cuando la cosa es voluntaria, como que creemos que no es necesaria. Entonces, una cosa que hay que hacer, pues uno la hace. Si esto es voluntario, uno mira para otro lado. Eso está mucho en nuestra naturaleza humana y en nuestra cultura colombiana, por más echados para adelante que seamos y por lo que sea, hay como ese imaginario eh, colectivo de que una cosa que sea opcional no tiene que ser para mí. Y si es así, entonces cada vez menos gente directamente lo hace. Por eso, hasta donde sé también, en la historia de sus comunidades, de su comunidad, pasó de que todos lo hacían a ser opcional y que cada vez eran menos, hasta el punto de que cada vez son cada vez menos. Ahora, con el auge de la beatificación de la madre, parte de las bendiciones de la beata tienen que recaer sobre ustedes. Por un lado, pues sí, queremos que se conozcan y vocaciones y demás, pero la primera renovación, yo se los escuché mucho a ustedes, a la madre la escuché mucho en el contexto de esa beatificación, en reuniones y en acciones y en discursos que ella dio, eso primero el beneficio tiene que ser para ustedes, y el beneficio tiene que ser espiritual, una renovación espiritual para la congregación. Entonces, en ese entorno vuelve a resurgir la espiritualidad de la madre, los escritos de la madre, vuelve a resurgir el deseo de la madre, el qué era lo que quería. Y pues si la estamos presentando al mundo y nos admiramos de qué era lo que ella hacía y cómo vivía, pues cómo no presentar lo que ella hacía y lo que ella vivía y lo que ella planteó como original en la comunidad. Entonces, eso es la comunidad no haciendo solamente arqueología, buscando cosas que pasaron, sino haciendo vivo hoy el sentimiento de ella de ayer. Entonces, por eso se vuelve a hablar con la fuerza que debería hablarse. Les recuerdo lo que les empecé diciendo. A mí personalmente me parece que el voto de hostia es una cosa totalmente novedosa en la iglesia. Como cuarto voto, totalmente novedoso dentro de las congregaciones religiosas y un tesoro. Si ustedes se distinguen de muchas congregaciones por muchas cosas, tal vez esto es lo que las va a hacer distinguir más que otras. Eh, porque esa configuración plena con un carisma a partir de esto, fuera de que teológicamente tiene toda la profundidad, eh, es una cosa que diferencia, es un plus que diferencia. Lo segundo de lo que les quería hablar era eh, hacer eco de algo pues que ustedes ya conocen, y es eh, frente a los escritos que la madre Berenice tenía donde hablaba del voto de hostia. Yo recuerdo que el año pasado, trabajando con tanta cosa de la beatificación, se les pidió a las hermanas: busquen, por favor, los textos más lindos que tengan la madre, porque parte de lo que tenemos que mandar al Vaticano es la propuesta de la segunda lectura para el oficio de lectura del Día de la Madre. Y eso no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un texto que identifique la Madre Berenice, que al solo leerla uno identifique, esta es la Madre Berenice. Después de un tiempo, las hermanas presentaron una serie de textos. De esa serie de textos se hizo una elección y después de esa elección, pues se hizo ya pues una clasificación más directa. Al final quedaron 6 o 7 textos y de esos 6 o 7 textos pues fue escogido uno que fue el que se llevó al Vaticano y el Vaticano pues lo aceptó. Uno de los que no se puso, no se, de los que se propusieron y pasaron, digamos así, todos esos filtros, pero al final no se escogió ese, pero era el segundo opcionado, era el del voto de hostia, un texto sobre el voto de hostia que está en el directorio propio de la Anunciación. Un texto muy lindo, varias veces incluso yo recuerdo que en ese tiempo algunas hermanas, a sacerdotes, a los obispos de aquí y a otros, se les mandaron varios textos para que escogieran. ¿Cuál les parece?
antes de cualquier cosa. Las mismas hermanas, las que estaban ahí presentes. Padre, yo no sé, es que todos los de la madre son tan lindos. Yo diría que este o aquel. El segundo opcionado fue el texto ese del voto de hostia, que es muy lindo y que estoy seguro que ustedes ya lo han trabajado y lo conocen bastante bien, ¿no es cierto? Eh, Solo voy a hacer eco ahí de algo. Tomando el texto, voy a hacer eco de algo. Eh, Incluso tomé para esto unas notas que había tomado el año pasado de cada texto, yo fui sacando notas. Bueno, este habla de esto, de esto, de esto, tan, 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 tan. Y tomé las notas que había sacado de ese texto sobre el voto de hostia. Y resaltaba yo en ese momento algo que siempre es necesario de acordarnos porque es lo original que la madre dice sobre el voto de hostia. Y es el voto de hostia. Hablar de hostia es hablar de una víctima que se ofrece, una víctima que se ofrece. Porque el amor pleno es un amor que se ofrece. La verdadera característica de un amor es el ofrecimiento. En el sacrificio es que usted prueba un amor. Usted sabe que alguien está enamorado verdaderamente es porque es capaz de sacrificarse. En las otras cosas no se prueba el amor. Las otras cosas se pueden fingir, las otras cosas pueden tener segundas intenciones, pero un sacrificio no. Un sacrificio solamente tiene una intención. Usted solo se sacrifica por aquello que ama. Usted puede amagar sacrificarse, pero se sacrifica de verdad solo por aquello que ama. Tanto es que Jesucristo mismo, al mostrarnos el amor infinito del Padre, lo que hizo fue sacrificarse. Él no solo habló del amor del Señor, él no solo mostró el amor del Señor en los enfermos, en los perdidos, en los pecadores, él no solo mostró el amor del Señor dándole de comer al que tenía hambre o curando al que estaba enfermo. Eso, eso hace parte, pero lo que verdaderamente le mostró al mundo hasta dónde Dios era capaz por amor a los hombres fue en el sacrificio. Primero, a bajarse, el todo hacerse nada, el grande el hacerse pequeño, el todopoderoso tomar cuerpo humano frágil, es un sacrificio. Y un sacrificio que lo lleva a su consumación en la cruz. El que todo lo puede, el que ya había hablado de que si él quisiera, legiones de ángeles bajarían a defenderlo y hacer lo que fuera. En el texto de la pasión del Señor siempre vemos unos que se creen muy fuertes, pero son fuertes porque el fuerte se hace débil. Los romanos, con todos sus golpes, con su fuerza, con su juicio, con que yo tengo el poder para darte la vida o no. El Sanedrín, dime que, ¿por qué le contestas así al sumo sacerdote y golpean y tal cosa? Uno sabe que ellos se hacen los fuertes porque el fuerte se ha hecho débil. Y él es capaz de asumir nuestra condición humana hasta el punto de morir y morir como un sacrificio por nosotros. La verdadera prueba de amor de Dios hacia nosotros es el sacrificio, comenzado en el abajamiento de Jesús al momento de la encarnación y llevado a sus últimas consecuencias en la muerte. Si usted, las palabras de Jesús de que Dios es amor y lo demás, no le sirven, pues al menos el ejemplo de un Dios que se entrega, pudiendo hacerlo todo, se entrega para que le hagan todo. Pudiendo acabar con todo, se entrega por amor. Eso verdaderamente a uno sí le hace entender hasta dónde es capaz de llegar el Señor por nosotros. Eso sí. Por eso ese es el verdadero sacrificio. El amor se prueba en el sacrificio. Y la madre en ese texto empieza hablando de que la hostia es una víctima, es un ofrecimiento. Es el Dios que se ofrece, el grande que se hace pequeño y que oculta esa divinidad en su humanidad.
Y llega el momento en la cena donde incluso esa divinidad que estaba oculta en ese cuerpo se va a ocultar todavía más en esa hostia. El grande que se hizo hombre ahora se hacía alimento. El que se había entregado por amor a nosotros ahora se seguía entregando como alimento, como presencia, como estar siempre con nosotros. Hablar de hostia es hablar de una víctima que se entrega, que se ofrece y que se ofrece por amor, porque el ofrecimiento y el sacrificio solo se entienden por amor. Usted sabe si una persona verdaderamente quiere la comunidad, si es capaz de sacrificarse. El que no es capaz de sacrificarse no ama a su comunidad. Hay personas que por la familia hacen lo que sea, pero por la comunidad no. Por la comunidad no. Por la comunidad hacen lo que quieren, lo que les conviene, pero no son capaces de hacerlo todo. No hay amor suficiente hasta aceptar todo lo que la comunidad me está pidiendo. Esa entrega, ese sacrificio, ese ser hermanas. Por eso la madre empieza ahí diciendo que hablar de hostia es hablar de una víctima que se entrega, que se ofrece, que es Cristo siendo el grande que se hace el pequeño. Entonces hablar de hostia es hablar de los grandes que se hacen pequeños. Ustedes tienen algo que muchas comunidades, bueno, hay otras comunidades que lo tienen, pero en nuestro ambiente es original. Ustedes han optado por no llamarse hermanas, sino hermanitas, directamente por eso, por ser las grandes que se ocultan esa grandeza en la pequeñez, en la humildad, en la entrega y en el sacrificio. También de ese texto que ustedes habían presentado y que teníamos para hablando del voto de hostia, se hablaba de que para cumplir el voto de hostia, decía la madre, había que tener tres cosas. Primero, pensar en las cualidades de la hostia, tan lindo eso. La hostia es blanca porque habla de pureza, y el que hace el voto de hostia tiene que luchar por ser cada vez más pura y más perfecta. Porque su alma, ella hablaba de almas, hostias, almas, eh, eh, porque esa alma se vuelva cada vez más pura. La hostia es redonda y esa redondez habla de perfección. El que ha hecho el voto de hostia tiene que buscar cada vez más asemejarse a la perfección que es Cristo. La hostia es pequeña, la hostia es pequeña porque el grande se hace pequeño y aquel que ha hecho ese voto de hostia tiene que hacerse el pequeño, no en la teoría, ya la teoría la sabemos, sino de verdad, hacerse el pequeño, el humilde. La hostia, eh, la hostia habla del silencio y del ocultamiento, perfectamente. El que hace el voto de hostia, en su humildad y en su modestia, va ocultando para que la gracia la vea el Señor. Sin embargo, la hostia también en el ostensorio y en la custodia, cuando va por las calles, es visible, porque quien ha hecho el voto de hostia, su apostolado es visible lo que hace, es visible su obra. No es visible ella, porque una de las características de la hostia es la pequeñez, es visible la obra de Cristo. No es visible la hermana tal, es visible la comunidad, es visible Jesucristo, es visible la iglesia, es visible el evangelio por medio de la obra de la hermana tal. No es fácil ser hostia cuando yo quiero mostrarme yo. Eso es tan humano, madres, tan humano. Y hoy en día se trabaja tanto de que nosotros tenemos que hacernos valer. Y aquí se habla de un ocultamiento en la sencillez, en la humildad, de que no sea yo, de que sea Cristo. Yo le decía, en la teoría
nosotros somos muy buenos para eso. Eh, Se encuentra uno personas, pues yo que trabajo con religiosos y religiosas, encuentra uno tantos que cuando uno se sienta con ellos, sacan todo. Es que yo hice, yo te vea, yo moví, yo cambié, es que antes de esto no, es que hubiera sido la comunidad sin mí, no sé cuánto. Pero al momento de entregar su cargo de más, dicen, habló el Señor, fue el Señor, no fui yo. Pero en la práctica sí fue ella o sí fue él. Eso es muy humano, madres. Y nosotros nos dejamos llevar por ese sentimiento tan humano. Quien ha hecho el voto de hostia no se muestra a sí mismo y no busca mostrarse a sí mismo. Su apostolado es visible, su obra es visible, pero el que está mostrando es a Cristo, el que está mostrando es a Cristo. Para cumplir este voto, mirar las cualidades de la hostia, luego mirar el objeto, eh, que el objeto es abandonarse enteramente en la voluntad de Dios. En el fondo es eso, abandonarse enteramente. ¿Por qué el objeto? Qué es lo? Es el objeto. ¿Qué es lo que es el voto de hostia? Es un abandono totalmente en la voluntad de Dios. No es una esclavitud. Ah, es que si hago el voto de hostia, entonces yo voy a ser esclavo y me van a decir, vaya, láveme esto, me tocó ir a lavarle, vaya, barra por allí y me tocó ir a barrer, váyase para tal parte y me tocó irme para tal parte. Entonces creemos que somos esclavos. Si somos esclavos de Cristo, bendito sea, claro que sí. Pero creemos que entonces vamos a ser esclavos de los caprichos de quienes pueden darnos cargos y obediencia. Sin hacer el voto de hostia, solo por el voto de obediencia yo ya lo debería hacer. Aquí hay una diferencia. El voto de obediencia me obliga a mí en conciencia a que si mi autoridad legítima me pide algo que no vaya en contra de mi dignidad, que no vaya en contra del evangelio, que no vaya en contra de la verdad, yo lo debo hacer. Yo no tengo por qué negarme en conciencia, ya que hice un voto de obediencia, yo no tengo por qué negarme a obedecer. Si yo me niego a obedecer, yo estoy faltando a mis votos. Es como que yo me negué a obedecer el voto de castidad. Entonces, ay, ve, me negué a obedecer el voto de castidad, entonces me conseguí una novia. Eso sería una cosa horrible y escandalosa. Estoy faltando a mis votos. Pues bueno, también cuando yo he hecho un voto de obediencia y no obedezco y me enfurezco y armo el escándalo y tal cosa y entonces que me saquen de aquí a ver no sé qué, yo también estoy faltando a mis votos, porque es que el voto es de obediencia. Si a mí la autoridad legítima me pide algo que vaya en contra de la razón, de la verdad, de la justicia, del bien y de mi dignidad, pues yo no lo cumplo, porque no me pueden pedir algo así. Pero si lo que me piden es razonable, yo no tengo por qué negarme a hacerlo. O sea, esa obediencia, si a mí me da cosa hacer el voto de hostia, porque entonces es que voy a tener que obedecer en esto, tranquilo, no es el voto de hostia, fue su voto de obediencia. Y usted ya lo hizo el día de su profesión religiosa. El día de su profesión religiosa usted ya prometió obedecer. El voto de hostia habla es de, el objeto es hacer plenamente la voluntad del Padre, ponerme plenamente en las manos de Dios, no hacer mis planes, hacer la obra de Dios, ponerme plenamente en las manos del Señor, porque es buscar hacer plenamente la voluntad del Señor. La hostia es víctima y es sacrificio, porque es sacrificio ofrecido al Señor, porque es hacer la voluntad del Señor. Y decía la madre al final de ese trozo, cuál es, para cumplir este voto, mirar cuál es la práctica. La práctica definitivamente es vivir en el momento presente esa voluntad del Señor. Y aquellos que hagan ese voto, cada vez volver a esto, volver no solamente a leerlo, a reflexionarlo y a pensarlo, sino a pedirle la gracia a Dios para poderlo llevar a cabo. Cuando ustedes hablan del voto de hostia, hablan de una cosa muy linda, porque es
ser hostia, ser víctima, ser sacrificio, ser entrega, ser abandono en las manos de Dios, hacer su voluntad. Nosotros luchamos mucho haciendo nuestra voluntad, pero esto es hacer la voluntad del Señor. La contemplación, en las formas de la oración, la contemplación es buscar a Dios, buscar a Dios. Y este voto de hostia es como vivir en la contemplación, buscando a Dios y buscando hacer su voluntad, ponernos en las manos de Dios para hacer plenamente su voluntad. Eh, Ese buscar a Dios debe ser justo. Sigo diciendo, nosotros nos dejamos llevar por muchas cosas. Somos muy egoístas. Nosotros somos muy egoístas. Incluso en nuestras formas de orar somos egoístas. Cuando nosotros le hacemos una acción de gracias a Dios o una alabanza, a nosotros no nos importa si la acción de gracias fue buena o mala, si a Dios le agradó o no. Nosotros no necesitamos prueba de que la acción de gracias que hicimos le agradó al Señor. No necesitamos prueba. Pero frente a la petición, sí. Cuando le pedimos, sí necesitamos pruebas. Deme prueba de que me escuchó cumpliendo lo que le estoy pidiendo. Es que si usted no hace lo que yo le estoy pidiendo, es que ¿qué será? No le sé hablar a Dios. Dios, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué está bravo conmigo? Dios se me volteó de espaldas. Porque exigimos pruebas de que la petición llegó a los oídos del Señor. Pero nunca exigimos pruebas de que mi acción de gracias llegó a los oídos del Señor. Nunca exigimos pruebas de que nuestra alabanza sí fue acorde al Señor. ¿Por qué? Porque incluso en la oración nosotros todavía somos bastante egoístas. El voto de hostia habla de una entrega, de un ofrecimiento total, ponerse en las manos del Señor para hacer plenamente la voluntad del Señor hoy, para hacerlo de verdad. Por eso este es un voto que habla de la verdad. Este es un voto para valientes y para personas maduras. Valientes porque son capaces de poner el hoy de su vida en este proyecto y, y personas que sean fuertes para llevar adelante este condicionamiento que implica ese voto de hostia. A mí en su momento, leyendo eso y sacando las noticas de cada texto como para presentar, vea, es esto, es aquello, es lo demás, me llama mucho la atención esto y me parece una cosa hermosísima y de verdad se los digo, eh, yo sé que ustedes conocen muy bien su comunidad, se han formado, conocen sus escritos y sus cosas, y a veces se centra uno tanto en lo suyo que no logra dimensionar lo suyo en comparación de lo de otros. Yo que, al menos de un acercamiento sencillo, he logrado ver una panorámica de muchas comunidades, de muchas constituciones, muchos de los problemas que llevan a la curia. ¿Qué tengo yo que hacer? Sacar las constituciones. Los que han ido a mi oficina saben que detrás de mi escritorio hay un closet grande. ¿Qué hay ahí? Las constituciones de todas las comunidades. Las constituciones, los estatutos, las reglas, el directorio, no sé qué. Entonces, cuando hay un problema así, sacamos de ahí las constituciones, el directorio, buscamos. Entonces, eso me ha dado también un conocimiento desde la letra de muchas comunidades y en las visitas el conocimiento de muchas comunidades. Y sépanlo, esto es un tesoro para la iglesia y es un tesoro de ustedes. Este es un tesoro que tal vez ustedes no dimensionan lo que tienen entre manos, no dimensionan hasta dónde llega la espiritualidad de la madre cuando les propone esto. Eh, no sé, se les pudo haber hecho hasta común y por eso no ven la grandeza de lo que hay allí. Pero mirando en panorámica a otros grupos, otras congregaciones y otras cosas, se los digo, es algo que es totalmente novedoso. Es algo que vale la pena. Es algo que las diferencia más que el hábito. Las diferencia más que lo que sea. Porque su consagración otras comunidades lo hacen. Los votos otras comunidades lo hacen.
El diseño del hábito de ustedes es parecido a otros, el color también, el signo, el Cristo, no sé qué. Ustedes se llaman hermanitas, no son las únicas que se llaman hermanitas. Eh, Ustedes tienen muchas cosas que son particulares, pero si hay algo que es novedoso y único en ustedes es esto. Si hay algo novedoso en su comunidad, madre, directamente es esto. Uno puede hacer una comparación de elementos, sus constituciones, sus formas de vivir el carisma, incluso sus elementos de espiritualidad. Uno puede hacer una sinopsis con otras comunidades. Pero esto, propiamente esto, es totalmente novedoso y ustedes, por eso vale la pena mirarlo. A mí me parece una cosa muy rica y me da alegría poder saber de esto y enriquecerme con eso que hace la iglesia en mover el Espíritu Santo, personas como la Madre Berenice, que recibió, vivió y lo propone. Eh, pues sí, lo que les quería decir y compartir en esta noche, pues era como esas dos cosas. Primero, ese ubicar este cuarto voto en la línea de los cuartos votos que hacen las comunidades, dejando claro que el cuarto voto siempre es referido es al carisma, a llevar hasta las últimas consecuencias el carisma. Hablarles un poquito de la historia y de lo que viven las comunidades frente a estos cuartos votos. Eh, y luego, pues, como retomar a partir de las ideas de ese texto que está en su directorio sobre el voto de hostia, que decía la hermana, la profundidad de lo que está diciendo, la profundidad de lo que se está diciendo. Y si empecé hablando de que lo que tenemos que hacer nosotros es asemejarnos cada vez más a Cristo, siendo hostia es como más nos asemejamos a Cristo. Siendo hostia es como más nos asemejamos a Cristo. ¿Cómo está Cristo hoy junto a nosotros? Como una hostia. En las características, en la forma y en la entrega. Así está el Señor hoy frente a nosotros. Por algo le decimos que es presencia real. Cuando hablamos de la presencia real de Cristo entre nosotros, ¿de qué estamos hablando y qué estamos mirando? Una hostia. Por eso, si queremos asemejarnos más a Dios, pues vivirlo así con esas características y en la profundidad de ese elemento espiritual es una riqueza muy grande que ustedes tienen entre sus manos. Es un tesoro escondido de esos que, como dice el Evangelio, cuando uno encuentra el tesoro escondido, vende todo lo que tiene, pero tiene que quedarse con el campo donde está ese tesoro. Hermanas, muchas gracias por invitarme esta noche, por escucharme esta noche y y bueno, solamente esa es la reflexión que tenía para ustedes en este encuentro.